minutos y comenzamos. Muchas gracias, Lilian, gracias, Alfredo, gracias a Glenn también por la invitación. Déjenme prender mi cámara para que puedan verme. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si ahí me están viendo ya. Perfecto, aquí estamos. Bien, pues como les decía, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes y tratar de compartir pues un poquito de lo que sé con los alumnos de la Escuela Virtual de Gobernanza de Internet. Quiero platicarles un poco sobre aspectos legales que tienen que ver con la gobernanza de Internet. Y bueno, pues para esto vamos a abordar algunos temas que podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos un poco sobre mitos, hablaremos también de algunos aspectos generales. Les presentaré el Internet Impact Assessment Toolkit, que es una herramienta que ya les platicaré cómo nos ayuda a evaluar si una política o una regulación, un proyecto de ley puede ser dañino para Internet o si, por el contrario, pues se trata de una regulación, digamos, amigable frente a Internet. Y finalmente, pues haremos una sesión de preguntas y respuestas. De cualquier manera, si ustedes tienen alguna pregunta sobre la marcha, siéntanse con libertad de interrumpirme y formular la pregunta, ya sea mediante el chat o pues levantando la mano y abriendo su micrófono. Cualquiera de las dos nos puede servir. Bien, podemos avanzar, por favor. Los objetivos de este módulo es que al finalizar ustedes puedan pues desbancar algunos mitos relacionados en cuanto a regulación e Internet, que puedan identificar los aspectos generales que tocan la regulación e Internet, la relación entre regulación e Internet, entender el Impact Assessment Toolkit como herramienta y aplicarlo también a un caso real. Y finalmente, pues entender la importancia de educar a los legisladores y usar el marco del sistema de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder, como lo denominamos en inglés también, cuando se piense en expedir leyes o políticas que puedan afectar a Internet. Estos son los objetivos del módulo. Si podemos avanzar, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre mitos. Pasemos a la siguiente. El primer mito es que la Internet no está regulada. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no hay regulación relacionada con Internet? Que pues en algunos de los países, digamos, está en pañales en cuanto a la regulación de Internet, que es, digamos, territorio inexplorado, por decirlo de alguna manera, el relacionado con la regulación de Internet. Y bueno, pues esto es, como bien lo decía yo, un mito, ¿no? Esto es falso. ¿Por qué lo digo? Porque la ley tiene un principio que es de neutralidad tecnológica, es decir, la ley es tecnológicamente neutral, por lo que pues casi toda conducta del mundo físico tiene un equivalente en el mundo digital. Es decir, la ley va a regular conductas, no va a regular medios. Y en ese sentido, bueno, pues si ustedes, por ejemplo, van caminando por la calle y se encuentran por ahí un cheque en blanco y se les ocurre la muy mala idea de llenarlo, firmarlo e intentar cobrarlo en el banco, si es que todavía existen medios en donde se puedan cobrar cheques, porque ya hoy la mayoría de las transacciones son digitales, pues cuando ustedes lleguen al banco y el cajero reciba el cheque, muy probablemente les va a decir, ¿sabe qué? Este cheque no es válido, la firma tal vez sea falsa y por lo tanto, pues me va a tener usted que acompañar con la policía. Pues eso es prácticamente lo mismo que sucede si ustedes intentan a través, por ejemplo, de correos electrónicos, intentar esta práctica de phishing, ¿no? En donde, pues a través del correo electrónico van a enviar un vínculo hacia un sitio web en donde, pues, ustedes intentarán
hacerse de los datos personales y financieros de la persona a quien recibió ese correo electrónico para después, pues obviamente aprovecharlos o utilizarlos en su beneficio y por supuesto en perjuicio de la persona cuyos datos extrajeron sin autorización. Estas conductas se llaman fraude, ¿sí? Ya sea la presentación del cheque en caja para intentar cambiarlo sin estar autorizados o el hacerse de estos datos por medio de una liga que lleve a un sitio pues que le haga creer al usuario que se trata de un sitio genuino en donde puede con toda confianza ingresar sus datos personales y financieros. Esta es la conducta que se regula, el fraude, no si se comete a través de medios físicos, como en este caso el cheque, o de medios digitales, como puede ser el sitio web para llevar a cabo este phishing de datos. Entonces, entendiendo esto, podemos partir ya de la base de que la regulación bajo la que nos desempeñamos y nos desenvolvemos en nuestro día a día, pues aplica, insisto, tanto a lo que hacemos fuera de Internet como a lo que hacemos. León, estás unmuted. Perdón, Alfredo. ¿Hasta dónde me escucharon? Discúlpenme. Escuchamos hasta que decías que todo estaba regulado. Bien, entonces, como les comentaba, prácticamente todas las conductas que llevamos a cabo en el entorno físico también tienen su equivalente en el digital y por lo tanto están ya reguladas. Puede ser que se escape alguna por ahí porque, bueno, pues obviamente a veces sí la naturaleza del medio, en este caso Internet, pues puede representar situaciones particulares que pues no son de alguna manera atendibles con la legislación común, pero pues son de alguna manera escasos los ejemplos en los que pues estaríamos escapando a la regulación común. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo mito es que la regulación descompone la Internet, ¿no? Que echa a perder la Internet, que la rompe, que hace que no funcione. Y esto, bueno, pues también es falso porque la regulación en sí misma no daña la Internet. Sin embargo, las malas leyes sí pueden llegar a dañar partes de la Internet, ¿no? Pensemos a lo mejor por ahí en alguna cuestión, les pongo un ejemplo en el caso de México, que es en donde yo vivo, hay por ahí una disposición fiscal que pues lo que persigue es que los prestadores de servicio a través de Internet que ofrecen productos o servicios en México a consumidores mexicanos, pero que no tienen una oficina establecida en el país, pues puedan pagar los impuestos que corresponden. Entonces, en esta legislación fiscal, se establece que, bueno, pues los prestadores de servicios o vendedores de productos a mexicanos, aunque no tengan oficinas en México, pues tienen que darse de alta, es decir, registrarse con la autoridad hacendaria y pues reportar todos los ingresos y pagar los impuestos que correspondan sobre dichos ingresos a la autoridad hacendaria mexicana. Si no lo hacen, pues entonces se puede bloquear el acceso a el sitio web en donde se ofrecen esos productos o esos servicios. Esta iniciativa, esta política, pues claramente daña a Internet. ¿Por qué? Porque pues puede parecer una medida desproporcionada en primera instancia y además de que, bueno, pues tomando en cuenta que un dominio puede tener pues varios subdominios o varios lugares, estamos pensando a lo mejor en un marketplace en el que, por decir, hay un vendedor que no enteró estos impuestos y la autoridad fiscal determina que se bloquee el dominio completo, bueno, pues los demás vendedores que tengan una tienda en ese marketplace
pues entonces se verán afectados también. Entonces, pues esto sí es un ejemplo de una mala ley que está mal diseñada y que no fue pensada con la evaluación adecuada de los posibles efectos que pudiera tener sobre Internet. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Las leyes son cosa de los gobiernos exclusivamente. Bien, pues esto también es falso. Si bien los gobiernos son pues, actores determinantes en la expedición de leyes, no cabe la menor duda, ¿no? Los poderes legislativos de cada país, pues son quienes expiden estas leyes. Lo cierto es que cuando hablamos de regulación que toca Internet, pues todas las partes interesadas deberían de poder participar, ¿no? Hay muchos ejemplos en diferentes lugares en donde ha habido iniciativas que tocan Internet o que pueden en un momento dado amenazar esta estabilidad o esta funcionalidad de Internet. Y bueno, pues los interesados, desde usuarios, académicos, comerciantes, políticos incluso también, se unen y pues se manifiestan y hacen comentarios, movilizaciones, manifestaciones, etcétera, pues para que los legisladores tomen en cuenta estos puntos de vista, puedan informarse de mejor manera y le den una mejor forma a la iniciativa de que se trate, pues con, la intención de mantener el Internet libre, abierto, accesible, y sin afectaciones como la que les comentaba yo hace un momento de esta disposición fiscal en el caso de México. Entonces, bueno, pues no es una cuestión exclusivamente de los gobiernos, tenemos que involucrarnos, tenemos que intentar incidir en las decisiones que toman los legisladores y en este sentido, pues tratar, insisto, de educarlos literalmente en las cuestiones relacionadas con el entorno digital, con Internet, y pues lograr impulsar legislación que sea amistosa o amigable frente a Internet. La siguiente diapositiva, por favor. León, te tengo una pregunta. Adelante, Alfredo. ¿Cómo contrasta esta situación, este mito, con países donde es el gobierno el que controla el acceso que se tiene a contenido? Por ejemplo, el caso de China. Bien, sin duda es un ejemplo importante el que pones, Alfredo. En el caso específico de China, pues sí, es muy difícil ahí sí incidir en las decisiones que tiene el gobierno, ¿no? Digamos que este mito o este comentario que hago yo es obviamente a la luz de países que tienen un sistema democrático en el que hay una participación ciudadana, una participación académica, etcétera, que en otros regímenes en donde pues tienen otro corte menos democrático tal vez o con menos participación ciudadana, pues no se puede tener este tipo de interacción. Entonces sí, definitivamente el caso de China y probablemente el de otros países con regímenes similares, pues no soporte esta prueba, ¿no? Y ahí sí estemos frente a un ejemplo en el que pues únicamente el gobierno fijaría las políticas. Aunque bueno, también me parece que hay algunos ejemplos en los que si bien no se logra incidir necesariamente en, la redacción o la expedición de regulaciones tocantes a Internet, pues sí, vemos manifestaciones y vemos también pues expresiones en el sentido de que pues se tiene que preservar este acceso, ¿no? Desafortunadamente, sí, no todas son exitosas, muchas de ellas son censuradas o acalladas por los propios gobiernos, pero sin embargo, bueno, me parece que es relevante, sobre todo para quienes están hoy aquí acompañándonos, pues sensibilizarlos de la importancia que tiene la participación para poder lograr que las regulaciones, las políticas que se expidan tocantes a Internet, pues se puedan formar por las múltiples partes interesadas. No sé si con eso respondí tu pregunta, Alfredo. Sí, la respondiste. Muchas gracias. No, gracias a ti.
pasemos a la siguiente. Bien, pues esto está pegado a lo que acabamos de discutir hace un momento, ¿no? Los usuarios no tienen forma de influir en la formación de leyes y pues justamente tiene que ver con lo que yo les comentaba, ¿no? Cada vez es más notoria la influencia que tienen los usuarios cuando se trata de redactar leyes que pueden afectar a la Internet. Nuevamente, en diferentes países ha habido iniciativas que incluso se han derribado, se han echado para atrás ante las manifestaciones y ante la participación ciudadana, en donde, bueno, pues si se ve que existe por ahí alguna regulación que puede dañar el Internet o los principios bajo los que opera Internet, pues entonces surgen este tipo de intervenciones y de manifestaciones de las diferentes partes interesadas. No quiero decir únicamente sociedad civil, porque, como les decía, también hay por ahí pues el sector de comercio, el académico, el propio sector de gobierno, etcétera, que realizan diferentes contribuciones y en función de eso, insisto, hay leyes que han sido completamente desechadas en diferentes partes del mundo mediante este tipo de influencia, ¿no? Por parte de los usuarios en particular. Entonces, bueno, pues sí, tratar de organizarse, creo que este es un excelente ejemplo de organización, ¿no? La Escuela Virtual de Gobernanza de Internet es un primer paso, creo yo, para entender cómo funciona el ecosistema, cómo se puede incidir, cómo se puede participar y obviamente pues orientar estos esfuerzos de manera que tengan un impacto positivo en la preservación y en el desarrollo de Internet. Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí, Alfredo. No veo ningún comentario o pregunta. Adelante. Muy bien, sigamos entonces. Perfecto, pues en cuanto a aspectos generales, aquí me gustaría platicarles un poco sobre justamente la regulación de Internet o relacionada con Internet, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de regulación puede impactar a Internet? Bueno, pues aquí estoy clasificando yo, digamos, los diferentes tipos de regulaciones en cuanto a su alcance, la materia y el proceso por el que han sido, de alguna manera, expedidas. En cuanto al alcance, bueno, pues puede haber leyes con alcance local, leyes con alcance multilateral o leyes con alcance internacional. Un ejemplo de legislación local, pues es el que les ponía yo hace un momento de la legislación fiscal, ¿no? En el caso de México, bueno, pues toca cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del comercio en México, el pago de impuestos en México, y bueno, pues si no se cumple con lo que se establece, se puede llegar a los bloqueos de sitios web por parte de pues la autoridad hacendaria. Un ejemplo multilateral, pues tal vez podría ser alguna legislación, un tratado internacional en el que las partes acuerdan pues determinados convenios, ¿no? Estoy pensando tal vez igualmente en el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? En donde ya se establecen algunas cuestiones que tienen que ver con el comercio electrónico, con los nombres de dominio localizados, ¿no? Los STLDs. Por ahí hay un capítulo de propiedad intelectual en donde específicamente se habla de nombres de dominio y se establece que, bueno, pues los operadores de los registros nacionales correspondientes a los STLDs de los tres países, pues tienen que establecer políticas para la resolución de disputas basadas o de alguna manera apegadas a la política uniforme de resolución de disputas que funciona en el sistema de nombres de dominio de primer nivel. Ese sería un ejemplo de alguna regulación con alcance multilateral. Y finalmente, pues el de corte internacional, pues creo que un ejemplo que nos viene inmediatamente a la cabeza es la GDPR, ¿no? Esta regulación de protección de datos europea, en donde, pues, sin duda su alcance traspasa las fronteras de la Unión Europea y, pues, prácticamente aplica a nivel internacional cuando se trata de pues estar procesando datos de ciudadanos europeos, ¿no?
independientemente de dónde se estén procesando, si el dato corresponde a un ciudadano europeo, pues al final la legislación protege esos datos del ciudadano europeo y puede llegar a alcanzar a quien pues los vulnere o los trate de forma indebida. Eso es, pues, insisto, un alcance extraterritorial de esta legislación y pues con alcance internacional. Ahora, en materia, bueno, pues en cuanto a la materia, pues hay diferentes tipos de legislaciones que pueden impactar Internet, ¿no? La que impacta o la que se discute por excelencia es la que tiene que ver con propiedad intelectual, ¿no? Digamos que aquí siempre ha existido este conflicto entre los derechos de propiedad intelectual, los derechos de usuarios, los derechos de acceso a Internet, acceso a la información, etcétera. Y bueno, pues creo que ha habido una evolución a través de los años en los que se ha ido puliendo este concepto, se ha ido aclarando el debate y pues finalmente creo que vamos poco a poco transitando a un equilibrio en la convivencia entre los derechos de propiedad intelectual y pues los derechos de los usuarios al acceso a Internet, insisto, al acceso a la información, a la comunicación, etcétera. Pero bueno, pues este es, insisto, creo que el ejemplo por excelencia en cuanto a discusión de leyes que pueden impactar a Internet por la materia específica. La materia penal, bueno, pues igualmente puede llegar a impactar a Internet. Hay algunos delitos que se persiguen, por ejemplo, el de imágenes de abuso sexual infantil, pues obviamente constituye un delito en muchos lugares y en esa medida pues se persigue y puede tener un impacto en Internet porque pues obviamente una de las consecuencias que puede tener la persecución de un delito como de esta naturaleza pues puede ser justamente el ordenar que se baje el sitio, se remueva el contenido o que se cancele el acceso desde un lugar específico. Y bueno, pues eso obviamente tiene que ver con la infraestructura básica de Internet. Y finalmente en materia mercantil, bueno, pues también ya les comentaba yo hace un momento sobre este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene disposiciones específicas sobre comercio electrónico y pues obviamente las legislaciones de diferentes países también contemplan disposiciones específicas en esta materia. Si bien les mencionaba yo al principio de la exposición que pues no veo yo necesaria la expedición o el diseño específico de una legislación que tenga que ver con lo digital, pues sí, en esos recovecos que también les mencionaba yo que pueden escapar al alcance de la legislación común, se hacen este tipo de disposiciones que complementan y que pueden ayudar justamente a suplir esas deficiencias que por la naturaleza del medio escapan a la legislación común. Entonces, bueno, pues aquí sí tenemos estos ejemplos, insisto, de regulaciones o políticas que son específicas de la materia mercantil, orientadas al comercio electrónico y que pues obviamente impactan la forma en la que nos desarrollamos en Internet. En cuanto al proceso de las legislaciones, bueno, pues puede ser que sea un proceso abierto, un proceso cerrado o un proceso de múltiples partes interesadas. Proceso abierto, bueno, pues podría ser un proceso de alguna manera natural en los países que cuentan con una democracia de cierta madurez, ¿no? En donde, bueno, pues se lleva a cabo el proceso legislativo, se reciben a lo mejor comentarios por parte de la ciudadanía, se analizan estos comentarios y finalmente pues se expide la ley que corresponda. El proceso cerrado, pues es un poquito el ejemplo que ponía Alfredo, ¿no? El ejemplo a lo mejor de China, en donde pues la legislación se expide de forma unilateral por parte del gobierno y pues no hay a lo mejor mucha oportunidad de contribuir o de incidir en esta expedición de leyes. Y el de múltiples partes interesadas, que es el que pues a mí me parece el mejor modelo para la participación
en cuanto a la formación de legislación tocante a Internet, pues es este modelo que seguramente ustedes ya han discutido y estudiado en este curso, en donde pues todas las partes interesadas tienen un asiento en la mesa, digamos bajo condiciones de horizontalidad, en donde pueden expresar sus puntos, hacerlos valer y a través del consenso llegar a acuerdos que puedan traducirse en algún tipo de política o de legislación. Entonces, bueno, pues esto sería, digamos, los aspectos generales de la regulación que puede impactar a Internet. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Alfredo. Sí, Leo, antes de que pasemos a la próxima, una pregunta. Sí. ¿Existe alguna organización internacional que vele porque las regulaciones que se establezcan internacionalmente no interfieran unas con otras entre un país y otro para poder ganar acceso al Internet y que el usuario final pueda acceder a los servicios? No conozco yo ninguna organización que se dedique a esto en específico, al menos no con autoridad. Sí conozco de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a analizar las diferentes legislaciones que existen en los países o los tratados internacionales que se celebran entre ellos y que pues van mapeando de alguna manera estas áreas de convergencia o de divergencia y las van señalando. Pero no, insisto, no conozco yo ningún organismo, al menos ni multilateral ni internacional, que sirva a estos fines. Se me ocurre de repente tal vez pensar a lo mejor en los esfuerzos que hace ISOC o en el propio Foro de Gobernanza de Internet, ¿no? En donde, bueno, pues se pueden ventilar este tipo de cuestiones, pero pues como sabemos ni el IGF ni ISOC pues tienen autoridad sobre la soberanía de cada país, ¿no? Entonces, digamos que a nivel académico sí puede existir el ejercicio, sin embargo, a nivel, pues ya, digamos, legislativo, yo no conozco ningún cuerpo que pues esté mapeando este tipo de insisto, convergencias o divergencias entre las legislaciones y los tratados internacionales, Alfredo. Bien, gracias. No, gracias a ti. Bien, pues el Internet Impact Assessment Toolkit, ¿qué es esto? Bueno, pues es obviamente, como su nombre lo dice en inglés, una herramienta para evaluar el impacto que puede tener en Internet una regulación. Para esto, ISOC, que es la Internet Society, diseñó esta herramienta, ¿no? Fue desarrollada por ellos y pues la intención es ayudar a determinar a quien lo use si una política, tecnología o tendencia impactaría los cimientos que hacen que la Internet funcione para todos, ¿sí? Y bueno, pues para evaluar este impacto, lo que propone la Internet Society es responder a 5 preguntas que ahorita vamos a analizar en lo individual. Si las 5 preguntas se responden correctamente, entonces estaremos frente a una política amigable con el Internet. Si nos hace falta la respuesta correcta a alguna de estas 5 preguntas, entonces se considera que la política o la legislación de la que estamos hablando no es amigable con el Internet. Pero pasemos a ver las preguntas, vamos a ver. La primera pregunta que hace o que sugiere ISOC evaluar es si la propuesta apoya una red tecnológicamente neutral y de uso general. ¿Qué significa esto? Bien, pues esta es una propiedad que nos permite enviar diferentes tipos de contenido o de información en línea del punto A al punto B, ¿sí? Ya sea que nos conectemos, por ejemplo, con amigos a través de redes sociales, jugar videojuegos, enviar archivos de respaldo a algún servidor en la nube, etcétera. Lo que garantiza esta propiedad es que nuestro mensaje parta del punto A y pueda llegar al punto B sin ningún problema. ¿Por qué es importante para Internet? Bien, pues porque una red, la Internet es una red para transportar datos, nada más, ¿no?
Cuando se diseñó, se pensó en que fuera lo más abierta y flexible posible, y si se hubiera diseñado solo para un tipo específico de datos, pues no sería capaz de soportar las diferentes formas en las que hoy la utilizamos. Esta es la primera pregunta. La siguiente pregunta, si se responde que sí, de alguna manera apoya una red tecnológicamente neutral y de uso general, entonces se le asigna el distintivo de propósito general, que esta es, digamos, la primera pieza del rompecabezas que entra en juego aquí en la herramienta diseñada por ISOC. Ahora sí, por favor, Alfredo, la siguiente diapositiva se refiere a la segunda pregunta, y esta pregunta dice que si la propuesta impacta la arquitectura multicapa de bloques interoperables y reutilizables con la que está diseñada Internet. Bien, pues esta propiedad fomenta la innovación en línea, ¿no? Digamos, es esto que permite que le conectemos tantas cosas, o le diseñemos tantas aplicaciones o sitios como nosotros consideramos, y nos permite mantener una Internet pues de alguna manera simple, en donde se puedan añadir características nuevas a los equipos terminales según nosotros las vayamos diseñando y añadiendo. ¿Por qué es crítica? Bueno, pues porque permite justamente que esta infraestructura básica de Internet sea interpretada de manera universal por los proveedores de servicio de Internet, por los ruteadores, por los proveedores de aplicaciones y todos los que participan en el ecosistema. Es decir, de alguna manera, se establecen estos estándares, ¿no?, para que pueda funcionar esta arquitectura multicapa. ¿Y por qué es confiable? Pues porque no cambia, todo se construye sobre estas capas sólidas. Ahora, la respuesta a esta pregunta, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, tiene que ser no. Si la propuesta no impacta esta arquitectura multicapa de bloques interoperables y reutilizables, entonces se le concede el distintivo de estándares universales y avanzamos un pilar más hacia una legislación, hacia identificar una legislación amigable con Internet. La tercera pregunta, que está en la siguiente diapositiva, es si la propuesta respeta el manejo descentralizado de un sistema distribuido de ruteo común. ¿Qué significa esto? ¿Qué propiedad es esta? Bien, pues es la que nos asegura que los correos, los streams de video, por ejemplo, tomen la mejor ruta a través de redes independientes para llegar a su destino. Esta característica es crítica porque la Internet, como ustedes saben, es una red de redes en donde no existe un control central o permiso de una autoridad central. En ese sentido, cada red se optimiza para poder servir a los usuarios de acuerdo a sus circunstancias, necesidades particulares, como precio, servicios disponibles, ancho de banda, calidad, etc. Y esto hace que Internet sea ágil y escalable. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, si la respuesta a esta pregunta es sí, es decir, respeta este manejo descentralizado de ruteo común e independiente, pues entonces se le concede el distintivo de comunidad internacional. La siguiente pregunta es que si la propuesta respeta los identificadores globales comunes. ¿A qué se refiere esto? Bien, pues esta es la propiedad que tiene Internet que nos permite llegar al destino correcto, ya sea un sitio web o una conexión al servidor de trabajo en casa, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bien, pues de la misma manera que una dirección, una postal o en una carta, en un paquete físico, pues cada paquete de datos tiene un identificador comúnmente aceptado, ¿no?, que pues es la dirección IP, para ayudar a su envío correcto. Esta propiedad es crítica porque sin una forma de identificación de destinos común para cada paquete de datos, pues necesitaríamos construir portales específicos que permitieran enviar esta información del punto A al punto B. Y bueno, pues esto obviamente haría prácticamente imposible el funcionamiento de Internet. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Si la respuesta a esta pregunta en cuanto al respeto a los identificadores globales comunes es sí,
entonces se le concede el distintivo de lenguaje común. Y con esto, pues obviamente estamos dando otro paso más hacia una legislación amigable con Internet. La siguiente diapositiva. Antes de que vayas a la próxima, León, te tengo una pregunta. Adelante, Alfredo. Últimamente, en la semana pasada, por ejemplo, me parece que fue Pablo Rodríguez del CCNSO, nos mencionó que cuando nosotros nos comunicamos del punto A al punto B, esos dos puntos tienen que hablar el mismo idioma para que se puedan comunicar. Y ahí pues entonces incluimos, ¿verdad?, el que el IP pues reconoce el IP, pero nosotros no escribimos regularmente el IP, lo que escribimos es un nombre de dominio o una dirección. Así es. ¿Qué pasa si esa dirección de ese dominio, de ese lugar al que queremos llegar, está en unos caracteres que no son compatibles con los caracteres que usamos en español o en griego, con la comunicación? Bien, si estoy entendiendo bien, tu pregunta es, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros queremos de alguna manera enviar alguna información a un destino en donde pues el identificador coincide con lo que nosotros describimos como IDNs, ¿no? O nombres de dominio internacionalizados, en donde pues efectivamente se utilizan caracteres que no necesariamente coinciden con el alfabeto que se utiliza en el idioma inglés, ¿no?, que es en donde comienza la fundación de Internet, sino que añade caracteres, pues como decías, a lo mejor del idioma español o del griego, del cirílico, no sé, de otros idiomas con alfabetos diferentes. Bien, pues esto tiene que ver con la aceptación universal, si no me equivoco, en donde, bueno, pues lo que se tiene que hacer es trabajar con los proveedores de las aplicaciones que nos permiten comunicarnos para que estas mismas aplicaciones puedan reconocer estos nombres internacionalizados y puedan responder correctamente a las peticiones que se les hagan y puedan transportar nuevamente de punto A al punto B los datos que pretendemos enviar de manera correcta, ¿no? Si los aplicativos que nosotros estamos manejando no soportan estos nombres de dominio internacionalizados, pues entonces seguramente recibiremos un mensaje de error. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Alfredo. En un caso como ese, en esa situación, las regulaciones las establecen los proveedores de servicio o los gobiernos. No estoy entendiendo tu pregunta. A nivel internacional, para que dos comunidades que usan un lenguaje diferente se puedan comunicar a través del Internet, tienen que haber acuerdos internacionales, ¿o no? No necesariamente. Aquí me parece más bien que estamos en el terreno de justamente la gobernanza de Internet, en donde mediante el modelo de múltiples partes interesadas se pueden establecer políticas que apliquen justamente a el uso o a la aceptación universal de estos nombres de dominio internacionalizados. Hay un grupo que se dedica a trabajar sobre este tema en el entorno de ICANN, en donde, bueno, pues obviamente se trabaja para promover la aceptación universal y se discuten este tipo de temas. Me parece que va más por esa ruta el establecer este tipo de acuerdos en donde pues se pueda de alguna manera solucionar esta problemática. Ok, bien, gracias. Gracias a ti, Alfredo. Bien, la quinta pregunta es si la propuesta restringe la infraestructura de acceso abierto y protocolo común de Internet. Esta es la propiedad que nos permite colaborar en todo el mundo sin que existan fronteras prácticamente. Y bueno, pues es sencillo acceder a la red global si, como decías tú hace un momento, Alfredo, hablamos el lenguaje común de TCP/IP. ¿Sí? Ahora, cierto, nosotros generalmente no utilizamos una dirección IP para comunicarnos, sino utilizamos la interfaz alfanumérica, que es el nombre de dominio, ¿no?
y bueno, pues aquí sí se puede romper justamente esa comunicación en el caso que acabamos de describir. Ahora, una vez que ya nos conectamos, pues nosotros mismos formamos parte de la Internet, porque la estamos extendiendo con nuestros dispositivos, con nuestros contenidos y con la innovación que inyectamos a Internet. Y esto quiere decir que pues entre más gente se conecte, más crece y más se desarrolla la red. Ahora, si la respuesta a esta pregunta es no, entonces se le concede a la política el distintivo de conectividad global. ¿Por qué? Porque pues no restringe esta infraestructura. Y con esto pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vemos las características que tendría que tener una política amigable a Internet. Aquí les ofrezco una disculpa por no tenerlo en español, pero pues no soy tan buen diseñador como la gente de ISOC y esto estaba disponible únicamente en inglés. Y bueno, pues si nosotros logramos tener estos 5 bloques, estos 5 distintivos, insisto, pues estamos frente a una política que es amigable frente a Internet. Pasemos a la siguiente diapositiva. Estos son algunos casos prácticos en donde si ustedes consultan la presentación, vienen los vínculos a cada uno de estos ejemplos, ¿no? Tanto de interconexión y ruteo como de responsabilidad de intermediarios, de localización de datos y de filtrado de contenidos. Cada uno de estos casos, están en inglés igualmente, analiza justamente a la luz de este toolkit, de este Impact Assessment Toolkit, qué sucede con el ejemplo en concreto. Estamos ya cortos de tiempo, no abordaré ninguno en concreto, pero se los dejo para que ustedes los puedan consultar, los puedan analizar y que los puedan reflexionar, insisto, a la luz de estas 5 preguntas que hemos discutido hoy en cuanto a evaluar el impacto que puede tener una política o una regulación dentro o relacionada con Internet. Y bien, pues ahora, Alfredo, me gustaría abrir el micrófono para preguntas y respuestas. Bien, compañeros, si tienen alguna pregunta para nuestro deponente expositor León Sánchez, tenemos que aprovecharlo, ¿saben? Estas oportunidades. Benjamín escribió aquí: quisiera realizar una pregunta al respecto. Y lee: considerando el crecimiento de la transformación digital a causa de la pandemia, así como el surgimiento y desarrollo de regulaciones más estrictas sobre el entorno digital y en general sobre Internet, ¿cuál consideras que es el futuro de la gobernanza de Internet para los próximos 5 años? Entiendo que la gobernanza está en constante construcción, sin embargo, ¿consideras que la soberanía estatal perjudique los principios fundamentales de Internet dentro de los próximos años? ¡Wow! Muchas gracias por la pregunta, es una excelente pregunta, Benjamín. Pues mira, definitivamente me gustaría tener la bola de cristal para poder responder con mayor certeza a tu pregunta y pues de paso irnos adelantando al futuro. Pero yo creo que hoy estamos viviendo una etapa en la gobernanza de Internet muy interesante, pero también, digamos, con muchas tensiones alrededor de la misma. Como bien mencionas, hay algunos países cuya soberanía ha expresado que no están de acuerdo con la manera en que opera hoy en día la gobernanza de Internet, no les gusta el modelo de múltiples partes interesadas y de alguna manera buscan cambiar este modelo y llevarlo más hacia el terreno, digamos, multilateral o de decisión de los estados soberanos y fuera de la arena de las múltiples partes interesadas. ¿Cómo veo yo la evolución dentro de 5 años? Pues creo que va a depender mucho de diferentes factores.
Uno, creo que es la participación de nosotros como usuarios en este ecosistema de gobernanza de Internet, en donde, bueno, pues en mi opinión tenemos que plantarnos bien, hablar, elevar la voz y con argumentos y con datos sólidos defender el modelo de múltiples partes interesadas. Otro es, pues que también creo que la parte de los proveedores de servicios de Internet o a través de Internet, pues también tienen que de alguna manera concientizarse y entender que este entorno de autorregulación en el que han operado durante mucho tiempo, pues está ahorita, como yo lo veo, en un precipicio, al borde de un precipicio, en donde si ellos no ceden una parte de sus prácticas o rectifican algunas de sus prácticas, pues ahí sí creo que los estados soberanos van a entrar con toda su fuerza y van a imponer regulaciones que no les van a gustar a estos actores, y obviamente los últimos perjudicados vamos a ser los usuarios. Puede ser que esto tenga diferentes efectos en la Internet, desde una fragmentación hasta, digamos, la inoperabilidad total de la misma. Creo que esto último es poco probable, sin embargo, bueno, pues en un extremo podría ser algo que podría suceder. Entonces, bueno, pues sí, ¿en dónde vamos a estar dentro de 5 años? Yo esperaría que en un lugar en el que los gobiernos que defienden también el modelo de múltiples partes interesadas, pues permanezcan en la lucha junto con nosotros como aliados, junto con pues cada uno de los sectores involucrados, pues ahora sí que combatiendo mano a mano, y que este otro grupo de gobiernos que no ven el modelo de múltiples partes interesadas como una opción viable, pues empiecen a entenderlo mejor, a abrazarlo y pues eventualmente lo defiendan también. Eso es lo que yo quisiera, pero pues definitivamente no me atrevería a asegurar que así sea. Bien, vi que Benjamín estaba, aquí está. Perfecto, muchas gracias, León. Una plática muy interesante y valiosa. En efecto, coincido que el equilibrio multi-stakeholder está en riesgo y te da las gracias. Gracias por la pregunta, Benjamín. ¿Alguna otra pregunta? Leonel, veo que estás escribiendo. Sí, Leonel está escribiendo hace ratito, entonces démosle unos segunditos que termine de escribir, o si quiere puede, no sé si puede hablar. Leonel, si quieres puedes usar tu micrófono, si lo tienes disponible. Dice que gracias, que ya quedó respondida lo que él quería preguntar. Ok, pues como nos quedan 4 minutos y yo sé que León está bien cansado, igual que unos cuantos de los que estamos aquí en el grupo. Lilian, vamos a darle las gracias a León para que se pueda ir a descansar un ratito. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Alfredo. Gracias, Lilian. De verdad que ha sido increíble estar con ustedes. Insisto, es de los momentos que más disfruto durante reuniones de ICANN y de gobernanza de Internet, pues la oportunidad de estar con gente que está adentrándose en el ecosistema, que está interesada en aprender y en contribuir. Necesitamos muchas manos en este ecosistema, entonces bienvenidos y gracias por la oportunidad de pues intentar compartir algo de lo que sé y de mi experiencia con ustedes. Bien, muchas gracias. Lilian, para que termine. Sí, claro. León, muchísimas gracias. De verdad que agradecemos el tiempo que nos has dedicado
y en nombre pues de todos los alumnos también pues reiterarte el agradecimiento y que tengas una feliz noche y ahí estamos pues en contacto para futuras ocasiones. Claro que sí, Lilian, muchísimas gracias. Encantado de venir con ustedes cuantas veces me inviten. Bien, buenas noches a todos y a todas. Que descansen. Que descansen. Damos por terminada la sesión. Bye.